Lección 2. Elegir el amor me libera del miedo. Siempre podemos elegir entre la libertad o la esclavitud, entre el amor o el miedo y la culpa. Nuestra mente egoica y el yo basado en la personalidad no quiere que creamos en la capacidad que tenemos para elegir entre estas dos opciones y se dedica a recordarnos constantemente que vivimos en un mundo en el que es imposible liberarse por completo del miedo. Nos incita a creer que este no solo es real, sino que además es justificado, que es algo normal y saludable. Insiste en que las situaciones externas de nuestra vida están más allá de nuestro control y que cuando nos vemos atrapados en ellas, no tenemos más opción que sentir miedo y temor. Así, según el ego, el miedo que sentimos no es una elección, sino una parte inevitable de la experiencia. Con demasiada frecuencia y por muy buenas que sean nuestras intenciones, siempre hay algún día en el que elegimos el miedo y permitimos que la mente egoica tome las riendas. Cuando me ocurre esto, siento como si el mundo entero se estuviese dedicando a aplastarme, a machacarme, lo que me produce un gran malestar y una sensación de opresión y de miedo que penetra hasta la médula de mis huesos. O bien se hace notar sobre todo en el estómago. A mí es en el intestino, en el colon, pero identifiquen cada quien. Si en esos momentos alguien se atreviese a decirme que estoy sintiendo eso porque yo mismo lo he elegido y no porque sea el resultado de todas esas cosas horribles que me han pasado y que están más allá de mi control, ciertamente pensaría que esa persona no tiene ni la más mínima idea de cómo es y cómo funciona la vida. La mente egoica nos engaña, nos embauca tratando de convencernos de que nuestras respuestas emocionales son causadas por otras personas o por acontecimientos externos a nosotros mismos, de que no tienen absolutamente nada que ver con nuestros pensamientos internos. Tomar la decisión de hacer las cosas de otro modo. Otra forma de ver el mundo consiste en ser consciente de que tanto el amor como el miedo son elecciones y que podemos entrenar la mente para que se habitúe a optar por el primero y no por el segundo. Para conseguirlo, hemos de recordar una y otra vez que no son las situaciones externas, sino nuestro sistema de creencias el que es responsable de lo que vemos. Son los pensamientos que tengamos sobre esas situaciones los que determinan si lo que sentimos es paz o conflicto, amor o miedo. La siguiente cita del curso, acuérdense que es del curso de milagros, me resulta de lo más útil a la hora de resistir la tentación de interpretar, juzgar y consecuentemente sin temor. Lo que no es amor siempre es miedo y nada más que miedo. Esta idea es tan maravillosamente simple que mi mente egoica sigue resistiéndose a ella. Sin embargo, también hay momentos en los que me muestro dispuesto a abrir mi corazón al regalo del amor de Dios y a escuchar tan solo sus palabras, que me revelan qué es lo que debo pensar, decir y hacer. En esos gloriosos instantes soy capaz de sentir una paz cada vez mayor. Cuando rezo y hago todo lo posible por escuchar las palabras de Dios, nunca he recibido el mensaje de que tenga que tratar de cambiar a los demás o decirles qué deben hacer, algo que antes sí que solía asumir con mucha frecuencia como mi función. En vez de eso, mi voz interior me pide que despierte y reconozca la presencia de la luz de Dios que mora en mi propio interior, que ilumina el universo entero y regresa a mí al reflejarse en él. Mi voz interior también quiere que comprenda que, como hijo de Dios, estoy unido a todos los demás, formando un único yo, un único ser, sin separación alguna. Líderes espirituales. La mayoría de los líderes espirituales más importantes de la historia de la humanidad tienen una cosa en común: una entrega total a Dios y un compromiso absoluto para perdonar al mundo y a todo lo que contiene. Antes, mi mente egoica solía disentir con una de las frases más citadas de uno de estos líderes espirituales, Jesús. Esa que afirma que todos podemos lograr lo mismo que Él consiguió en su vida y mucho más. Me parecían unas palabras bonitas, pero en el fondo de mi corazón sentía que no eran más que pura retórica y no algo
que en modo alguno pudiera aplicarse a mí. Estaba convencido de que era imposible que yo pudiese llegar a tener la misma capacidad que Jesús para perdonar y no juzgar. Creo que todos, ¿verdad? Racionalización. Creo que más que menos, prácticamente todos nos hemos sentido así en algún momento. Quisiéramos aceptar la posibilidad de que realmente somos capaces de perdonar y de no juzgar a los demás. Pero lo que realmente creemos es, bueno, sí, puede que eso le haya funcionado a los relativamente pocos líderes espirituales que la historia ha reconocido, o tal vez incluso para algunos que no han llegado a ser tan famosos, pero a buen seguro se trata de algo que no va a funcionar en mi caso. Y después comenzamos a racionalizar este escepticismo diciéndonos a nosotros mismos que después de todo, las cosas eran muy diferentes en los tiempos en los que vivieron esas figuras históricas y que los problemas a los que tenemos que hacer frente en la actualidad son mucho más difíciles y complejos. Sin embargo, yo creo que los problemas de hoy son exactamente los mismos que aquellos con los que tuvieron que lidiar quienes vivieron hace miles de años. Lo único que ha cambiado son las formas que adoptan. La humanidad siempre ha tenido que hacer frente a las mismas cuestiones: la tentación de juzgar y condenar a los demás, de actuar como corderos y seguir al rebaño en lugar de escuchar a nuestro maestro interior, de evaluar y separar a la gente en culpables e inocentes. Compromiso. Desde luego, mi compromiso con Dios no ha sido estable ni permanente, el mío tampoco. Pero en los momentos en los que he logrado comprometerme con Él, siempre me ha embargado un glorioso sentimiento de plenitud y he experimentado cómo mi mente se unía al resto de mentes con el propósito de propagar y extender el amor y la alegría. En cambio, cuando estoy irritado, no puedo escuchar la voz del amor, la voz de Dios. Y he de repetirme a mí mismo constantemente que la ira, por muy justificada que pueda parecerme, nunca me aporta la paz mental que deseo. Recientemente estuve hablando con la Madre Teresa y le comenté mi deseo de aprender a comprometerme y entregarme por completo a Dios. Con suma bondad me dijo que estaba siendo demasiado exigente conmigo mismo. Y cito: lo importante es que tengamos la intención de dedicar nuestra vida a Dios, pero el mero hecho de vivir en el mundo hace que sea inviable que estemos siempre centrando nuestra atención en Él. Lo importante es la intención. Dar y perdonar. Podemos sentir la presencia pacificadora de Dios cuando nos centramos en el momento presente, cuando vivimos instantes tras instantes y hacemos que este sea únicamente para dar y perdonar, o sea, vivir en el presente, en lugar de para recibir y para culpar o acusar. A medida que aprendemos a dar más y vamos comprendiendo que dar es recibir, comenzamos a ser capaces de entender por qué es tan importante que dejemos de invertir nuestra energía en la culpa, los juicios, los reproches y las condenas. Al hacerlo, nos vamos dando cuenta también de que hemos de aceptar nuestra propia responsabilidad en lo concerniente a la libertad y la felicidad, pues lo único que puede dañarnos son nuestros propios pensamientos. Son los pensamientos que tenemos los que determinan si nuestra mente se funde en el amor con todas las demás o si continuamos viviendo en un mundo de separación en el que constantemente somos vulnerables a los ataques, pues en realidad esa vulnerabilidad a los ataques que sentimos es una defensa contra la experiencia de la paz de Dios. Reparar la mente. Como ejemplo de esto, me gustaría compartir una experiencia que tuve el año pasado con la compañía de teléfonos en la que opté por percibirme a mí mismo como alguien que estaba siendo atacado y consecuentemente me hizo sentir culpa, ira y miedo. Cada vez que creo que ya he logrado perdonar por completo a la compañía telefónica, ocurre algo nuevo que pone a prueba mi coeficiente de perdón. Hace unos meses ocurrió lo siguiente. Había estado trabajando en casa, donde tengo 2 teléfonos. Ambos comenzaron a acumular simultáneamente electricidad estática, de modo que con las interferencias llegó un momento en el que no se oía nada. Mi secretaria llamó al servicio técnico y,
Aunque acudieron rápidamente y solucionaron el problema, un par de horas más tarde este volvió a aparecer. Al día siguiente, después de recibir una segunda visita del técnico, dejaron de funcionar otra vez. Estuvimos así, ahora funciona, ahora no funciona, durante 2 semanas. Pero cada día que pasaba sin que los teléfonos operaran correctamente, mi frustración iba en aumento y sentía como se iba acumulando en mi interior una rabia que yo consideraba plenamente justificada. Los pensamientos que me producía esta situación no estaban ni remotamente cerca del perdón. Creía que me estaban tomando el pelo. Me veía a mí mismo como una víctima de las circunstancias y pensaba que mi paz mental dependía de que los teléfonos funcionasen como es debido. De ningún modo estaba dispuesto a considerar que lo único que me estaba haciendo daño fuesen mis propios pensamientos. Desde luego estaba convencido de que la causa de mi descontento estaba en la compañía de teléfonos y en la ineptitud del técnico. En ese momento, todo pensamiento sobre Dios o el amor me eran totalmente ajenos. Una semana después, tras haber abandonado toda esperanza de que mi problema con los teléfonos pudiera resolverse, un nuevo técnico llamó a mi puerta. Estaba a punto de despacharle una buena ración de ira por la incompetencia de sus predecesores cuando, de pronto, pensé que mi paz mental no dependía en absoluto de que mis teléfonos funcionaban o no. Bueno, de que mis teléfonos funcionasen correctamente o no. Me di cuenta de que era yo el que estaba creando esa realidad tan negativa para mí mismo y de que si mantenía esa actitud de rencor y falta de perdón, lo único que iba a conseguir sería causarme una angustia aún mayor. Es increíble lo terca y obstinada que puede llegar a ser la mente egoica. En lugar de eso, decidí dejar al técnico a solas con los teléfonos, me fui a mi despacho, me concentré en enviarle mentalmente amor incondicional. Procuré ver en él únicamente la luz del amor de Dios y no creer en absoluto que mi paz interior dependía de si conseguía arreglar los teléfonos. Unos 40 minutos después, el técnico vino a mi despacho para comunicarme que los teléfonos ya funcionaban correctamente. Le di las gracias y entonces me dijo que me había visto varias veces en televisión hablando sobre la curación actitudinal y me pidió que le explicase un poco más en detalle en qué consistía. Así que comencé a exponerle los principios en los que se basa y no tardé en lanzarme a hablarle cada vez con más vehemencia sobre lo importante que es el perdón para sanar nuestra actitud. Me hizo gracia la ironía de la situación. Ahí estaba yo, tratando de transmitirle a otra persona la importancia del perdón, cuando yo mismo necesitaba desesperadamente aprender mucho más sobre esa cuestión. Antes de que se marchara, le regalé un ejemplar de mi libro, Amar es liberarse del miedo, lo que le pareció agradable en gran medida. Al día siguiente los teléfonos volvieron a averiarse y mi secretaria tuvo que avisar una vez más al servicio de reparaciones. Cuando regresé a casa por la noche me encontré una hoja de servicio que indicaba que el técnico había pasado por allí y junto a ella una nota personal. Para mi sorpresa, era el mismo técnico que había venido el día anterior. Ese fue el primer milagro. No era muy frecuente que la compañía de teléfonos enviase el mismo técnico 2 días seguidos, pero la nota personal contenía varios más. El primer párrafo decía que por fin había localizado el problema que hacía que los teléfonos funcionasen mal y que, esta vez, estaban realmente arreglados. El segundo explicaba que si en el futuro volvía a tener algún problema con los teléfonos, podía llamar al supervisor y me daba su nombre y su número, quien se pondría directamente en contacto con él para hacer las gestiones necesarias y llevar a cabo la reparación. Y el tercer párrafo también contenía otro pequeño milagro. El técnico me comentaba que si por la razón que fuese no conseguía ponerme en contacto con su supervisor, podía llamarle directamente a él a su casa, para lo cual especificaba su número. ¿Has oído alguna vez que un empleado del servicio técnico deje su número de teléfono personal al cliente? Como sorpresa adicional había firmado la nota de este modo: con amor, Robert. Y también había una postdata: su libro es maravilloso, me ha ayudado a cambiar al menos una parte de mi mundo. A nivel personal, esta experiencia supuso para mí una gran lección, pues me hizo ver con total claridad que al cambiar mis pensamientos se modificaba también la realidad que percibía. Comprendí que si hubiera continuado teniendo pensamientos airados y faltos de perdón,
habría seguido estando en conflicto. La meta que me propuse alcanzar fue reivindicar mi propia libertad tomando la decisión de elegir el amor en lugar del miedo. Como recordatorio de esta valiosa experiencia, para no olvidar que lo único que puede hacerme daño son mis propios pensamientos, enmarqué la nota de Robert y la colgué en una de las paredes del salón de mi casa. También lo hice por otro motivo menos evidente, para no perder su número telefónico. Elegir el amor me libera del miedo. Casi toda mi vida he respondido de forma automática a todo lo que los demás hacían o decían. Ahora reconozco que mis respuestas dependen únicamente de las decisiones que yo mismo tomé. Reivindico mi libertad haciendo uso de mi propio poder de decisión para ver con amor en lugar de con miedo a las personas y los acontecimientos de mi vida. Ahora vamos con los pasos para integrar la lección. Pasos para integrar la lección de hoy en nuestra experiencia cotidiana. 1. Date cuenta de que en cualquier sentimiento que experimentes hoy, paz, amor o miedo, en cualquiera de sus formas, ira, depresión, etc., vendrá determinado por los pensamientos que introduzcas en tu mente. Por tanto, mantén en ella únicamente aquellos que tú quieras. 2. Recuerda cada hora que elegir el amor en lugar del miedo es lo que te hace libre. Toma la firme decisión de reclamar dicha libertad y permite que todos tus pensamientos de miedo y temor se vean reemplazados por otros basados en el amor. 3. Si en algún momento del día piensas que las cosas están yendo mal, detente un instante y dite a ti mismo mentalmente: no son los demás ni las circunstancias los que me hacen ser desgraciado. En lugar de esto, puedo elegir estar en paz. 4. Como sé que lo único que me puede hacer daño son mis propios pensamientos, hoy voy a resistirme a la tentación de hacer reproches a los demás. En vez de eso, reivindicaré la oportunidad de verme a mí mismo y a los demás libres de culpa y miedo. 5. Repasa el resumen de esta lección al menos 2 veces en el día. Elegir el amor en lugar del miedo. Y cierra. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Pues bueno, me quedan 3 minutos para que sean los 20 minutos que parece que dura cada lección. Y entonces, pues yo lo único que quiero compartirles es que las palabras de que la intención es lo más importante, hay que mantenerla constantemente en nuestra mente, porque honestamente no podemos estar conectados con Dios todo el día, pero si buscamos un momento en el día para hacer oración, o para estar en silencio, o para escribir y escucharnos, creo que le abrimos la puerta a ese canal cuando dejamos la mente en paz. Es más fácil empezar a integrar este hábito donde realmente paramos y decimos, o por lo menos en mi caso así lo hago, Dios, que se haga, o divinidad o Espíritu Santo, que se haga tu voluntad y no la mía. Y en cada conversación, en cada correo electrónico, en cada decisión que voy a tomar, en cada situación donde me siento incómoda o retada o sobrepasada por la emoción, respiro y trato de conectar con mi corazón. Me puedo imaginar como un sol o una luz aquí. Y entonces simplemente decir: divinidad, que todo fluya en armonía perfecta para todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina. Gracias, Padre, que me has oído. Y lo suelto. Siempre me gusta entregar este tipo de situaciones, cada vez que me acuerdo, a la voluntad de Dios, porque creo que Dios está en mí, en la otra persona y en todo lo que pueda estar afectado. Entonces realmente considero que lo más importante es que tengamos la intención todos los días de respirar, de parar y entregarle a Dios ese momento para que Él lo resuelva, esa emoción para que Él la resuelva. También integro mucho, y esto también viene del curso de milagros, de decir: Espíritu Santo, enséñame a ver esto de otra manera.
Y así voy entregando todos estos pensamientos que llegan a mí por situaciones que obviamente vivimos y que nos estresamos. También agrego la oración del Ho'oponopono, de lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y esto me ayuda como mantra a relajar la mente y a enfocarla en el amor. Hay muchas alternativas para vivir en el amor o elegir, pero sí hay que hacerlo como un hábito consciente al principio, porque pues estamos acostumbrados a criticar, a juzgar, a sentirnos víctimas, a sentir que todo el mundo nos hace daño, cuando el camino es hacernos responsables nosotros por esos pensamientos, por esas circunstancias que estamos creando, por muy difíciles que sean. Y sí, sé que son difíciles. Y empezar a perdonar. Yo también vivo cosas bien complicadas y a veces digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Parece que esta existencia, esta encarnación es de solamente vivir situaciones que me obliguen a perdonar y a recordar este hábito, porque realmente todo lo que me sucede termina llevándome hacia adentro y decir, perdón, me perdono, me perdono, me perdono. Entonces, sí, a veces es cansado, pero ¿cuál es la alternativa? ¿No hacer nada y seguir sintiéndome mal? Pues no creo. Así que bueno, gracias por escuchar y espero grabar otro pronto, hoy mismo, e irle avanzando porque honestamente me hace mucha falta leerlo de nuevo. Gracias. Bye bye.